parte de la agencia de extensión del INTA de Coronel Suárez. Así que bueno, Eduardo, dejamos con tu charla. Bueno, buenos días a todos. No sé si se escucha bien. Quería saber si está Sí, se está escucha saliendo bien el audio. Perfecto. perfecto. Bueno, ante todo agradecer al Criadero del Cencerro la oportunidad, y a Presit también, por supuesto, la oportunidad que nos dan de poder hacer alguna presentación sobre algunas experiencias, ensayos que venimos llevando adelante en conjunto con el Criadero y en conjunto también con otras instituciones como la Estación Experimental de Anguil, de la cual trabajamos en el equipo de trabajo de Alberto Quiroga, el Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur, y también el CERSOS CONICET. Acá en esta diapositiva, que es inicial, digamos, donde muestro, digamos, todos los participantes que hemos trabajado desde hace 4 años que venimos haciendo ensayos en el criadero en Cencerro, podemos ver realmente, estaba viendo recién el estado de los cultivos, tanto de soja, girasol y maíz, que se sembraron en un año sobre los cultivos de cobertura. Quería comentarles o decirles que estos 3 cultivos están sin fertilizar. Así como los ven, no se usó fertilizante. Por supuesto, se imaginarán que antecesor a estos cultivos estuvieron los cultivos de cobertura. Simplemente un comentario nomás. Bueno. Como origen de la problemática, digamos, en la región, en la zona, como INTA, nosotros caracterizamos un poco la zona de sierra, el pie de sierra, que es un área importante que tiene el partido de Coronel Suárez en cuanto a el avance de la agricultura. Históricamente eran rotaciones hasta la década del 80, de 70 de pasturas y 30 de agricultura. Hoy estamos a la inversa, estamos con 70-80% de agricultura y solo un 20% de pastura. En función de eso, con el ingeniero Alberto Quiroga, el equipo de trabajo del INTA Anguil, y la gente, colaboradores de la agencia también, realizamos una caracterización de algunos suelos que forman parte de la cuenca del arroyo Sauce Corto. Para los que no conocen Suárez, ladera oriental de la cadena de Ventaña, ¿sí? Con algunas problemáticas que hacen a el tema de la compactación de los suelos. Ustedes pueden ver en la fotografía más que elocuente una situación con gramíneas naturales, en una situación de campo natural. ¿Cómo nos encontramos hoy con la agricultura permanente en siembra directa? Básicamente en esta región, que es la que la caracterizamos, pero podríamos haber tomado otra también. Una de las determinaciones importantes que tomamos, además de otras propiedades físicas y químicas hídricas del suelo, fue el tema de la infiltración. Nos encontramos que en situaciones de varios lotes evaluados, nos encontramos con una infiltración muy baja en los lotes agrícolas, comparado con los de pasturas, con una situación intermedia de infiltración. Ahí pueden ver ustedes los valores promedios de los lotes evaluados, y una situación prístina realmente muy, muy contrastante con respecto a lo que es agrícola y también con respecto a lo que es pasturas de 3 o 4 años que vienen de rotaciones agrícolas. En función de esos resultados, bueno, se realizó la publicación que ustedes vieron recién, de caracterización de las propiedades físico-hídricas de los suelos, que fue publicada en los congresos. Es una caracterización que no había en el partido de Coronel Suárez y vino bien, es interesante para poder situarnos un poco en la problemática que tenemos en la región y en los suelos, básicamente. Arrancamos con un ensayo en microparcela en el año 2017-2018, que no muestro acá el ensayo, pero era simplemente evaluación de los cultivos de cobertura, bueno, 6 cultivos de cobertura con un testigo, y a partir del año 2018-2019 planteamos un ensayo de cultivos de cobertura, 2 cultivos de cobertura contratados con un testigo, y después sobre eso los cultivos de verano, siempre los 3 cultivos, soja, girasol y maíz, repitiéndose en el año 2019 y 20, ya con más especies de cultivos de cobertura, incorporándose el centeno, incorporándose el trébol rojo, también la mezcla de avena con vicia, y el triticale. Y posteriormente en el año 2020-2021, un ensayo similar, donde aquí se incorporan los policultivos, entra el nabo en su asociación con vicia y triticale, la nueva crucífera, en estado, digamos, solo, independiente, y consociado con vicia y triticale. Incorporamos la mezcla de vicia con triticale, algunas modificaciones, pero básicamente los cultivos de cobertura seguimos evaluando con los mismos, y los cultivos de verano también. En el ensayo 2018-2019, básicamente las determinaciones tomadas fueron por nosotros, por el INTA,
en lo que hace a propiedades físico-hídricas de los suelos. La implantación del cultivo siembra, digamos, fue realizada por el criadero del Cencerro, en el tema de, bueno, agua edáfica total, para después poder tener una idea de cuánto es el agua útil que tenemos disponible en el perfil del suelo. El uso consultivo de los cultivos, digamos, cuánta agua consumen los cultivos a lo largo de todo su ciclo. La eficiencia de barbecho, en qué medida están los barbechos aprovechando las precipitaciones que se acontecen en los momentos en que los barbechos son realizados. La eficiencia de uso del agua, otro indicador interesante en el tema del manejo del agua, que es la cantidad de kilos de materia seca que produce un cultivo en función de por milímetro de agua llovida, lo cual nos da un valor interesante en gramíneas de invierno, cereales de invierno, leguminosas y otros cultivos también. El costo hídrico, que representa, digamos, cuánto me cuesta a mí haber sembrado un cultivo de cobertura en cuanto a litros de agua o milímetros de agua que se me consumieron o perdí en función siempre de un testigo barbecho comúnmente realizado por los productores. En la dotación de nitrógeno de nitratos, en nuestro caso la medimos siempre al momento de la siembra del cultivo de verano, que consideramos que es el momento importante de poder medir este nivel, digamos, de presencia del nitrógeno disponible. Y la materia seca de los cultivos de cobertura, siempre en varias épocas, promedio 2 a 3 épocas, arrancando julio, agosto, septiembre y octubre, o en algunos años agosto, septiembre y octubre. El número de plantas, están de plantas de maíz, soja, girasol. En este caso en particular, 2018-2019, evaluamos 2 cultivos de cobertura, vicia, triticale y un testigo, y diferentes tiempos de barbechos, diferentes momentos de secado de estos cultivos de cobertura. Si bien el criadero del Cencerro realizó 5 momentos de secado a partir del 31 de agosto a intervalos de 15 días hasta el 31 de octubre, las determinaciones nuestras de humedad de suelo y humedad gravimétrica fueron realizadas en 3 barbechos que consideramos largo, medio y corto, de 80, 50 y 20 días, como ven en la transparencia. Las precipitaciones en este año fueron precipitaciones, si se quiere, bastante normales para nuestro año en el Coronel Suárez. Lo que vemos aquí es la cantidad de agua precipitada desde el momento que se sembró el cultivo de cobertura hasta el, digamos, primer secado que se realiza, o sea, todo el desarrollo del cultivo de cobertura, cuántos milímetros llovieron, cuántos milímetros cayeron en los barbechos que nosotros evaluamos desde el primer secado hasta el último, cuántos milímetros tuvimos desde digamos, la siembra del cultivo de verano hasta la floración, que consideramos un momento crítico para los cultivos, y cuántos milímetros tuvimos hasta la cosecha. En el caso del girasol es llamativo, si, digamos, cómo obtuvimos los rendimientos que pudimos obtener con estos niveles de agua posteriores a la siembra. Y bueno, también la evapotranspiración, ¿cierto? Que no me da el tiempo para mostrarse. La dotación hídrica de agua en agua total, lo que estoy presentando, agua total edáfica a una profundidad de 80 centímetros, es lo que nosotros estamos determinando, en los diferentes barbechos, barbecho largo, medio y corto. Vemos que en los barbechos largos, en el momento de la siembra, es las barras rojas, y en el momento del secado del cultivo, digamos en el barbecho largo. Al momento del secado, con respecto a la siembra, evidentemente hay una diferencia, si bien no hay diferencias significativas en el momento de secado de los cultivos de cobertura con respecto al barbecho. En el segundo secado, intermedio de 50 días, tenemos una diferencia a favor del barbecho largo, seguido por la vicia y a continuación por el triticale. Y en lo que es al momento de la siembra, esas diferencias se diluyen, y tenemos prácticamente dotaciones hídricas con muy pocas diferencias entre ellas al momento de la siembra en un barbecho intermedio de 50 días. Y en un barbecho corto de 30 días, en este año en particular, donde las precipitaciones en primavera fueron importantes, hubo una recarga del perfil interesante, lo cual nos permitió recargar todo aquel agua que había sido consumida por los cultivos de cobertura, y nos permitió barbechos largos que llegamos hasta el 31 de octubre. Fíjense en el barbecho corto de 20 días, dotaciones de entre 250 y 300 milímetros, en el caso del testigo menor, y mayor la dotación hídrica en el caso de la vicia, lo quiero destacar,
ya que obtuvimos una mayor captación del agua de lluvia, y un poco esto se lo atribuimos a los sistemas radiculares que tenemos con la leguminosa vicia. A continuación muestro el costo hídrico, digamos, de los cultivos de cobertura, y el uso consultivo, qué cantidad de milímetros fueron consumidos en el barbecho largo, no tuvimos diferencias. El costo hídrico fue mínimo, entre 30 y 40 milímetros, en el caso del barbecho largo repetido 80 días, en el caso del barbecho intermedio 50 días, ya el costo hídrico se elevó hasta 60 milímetros, con un consumo hídrico, digamos, un uso consultivo mayor en el caso de triticales, menor en el caso de la vicia. Y en el caso del barbecho corto, vemos que el uso consultivo, bueno, por lógicas razones, fue consumiendo más agua el cultivo de triticales y de vicia, pero este mayor consumo fue repuesto, de alguna manera, por el agua de precipitación y la captación de agua. Si bien el costo hídrico, que es la diferencia entre el agua que tenemos al momento del secado y el agua que teníamos en el testigo barbecho, llegamos hasta 80 milímetros. Lo cual nos da un costo hídrico en este año en particular que va desde 20 hasta 80 milímetros, pasando por 40, 50 milímetros. Así que bueno, estos son los análisis, están hechos los análisis estadísticos. Acá podemos ver la eficiencia de barbecho. ¿Qué sería la eficiencia de barbecho? Bueno, ¿en qué medida nuestros barbechos son eficientes en cuanto a la captación y acumulación de agua? Fíjense que en el barbecho largo, digamos, tenemos una eficiencia en porcentaje mucho mayor que el testigo, tanto en vicia como en triticales. En el barbecho intermedio se repite y se incrementa esa eficiencia, nuevamente en el triticales también, en la vicia, pero más en el triticales. Y el barbecho largo, comúnmente utilizado por los productores, continuamos con una eficiencia baja en estos dos barbechos. Si bien en el tercer barbecho de 20 días, el más corto, en el caso del testigo recupera, no alcanza a recuperar la eficiencia de barbecho que logra la vicia de casi 90-95% de eficiencia de barbecho. Que vuelvo a repetir, la eficiencia con la cual se acumula y se capta el agua de lluvia en el barbecho que nosotros dejamos. Aquí tenemos las determinaciones de nitrógeno en los diferentes barbechos, corto, medio y largo. Vemos que en el largo tenemos un nivel de nitrógeno importante en el barbecho tradicional, porque bueno, hay que hacer la salvedad que estos barbechos fueron hechos en convencional, no fueron hechos en directa, sino que el suelo fue movido, por lo tanto hay un remanente de nitrógeno movilizado que está presente. En el barbecho intermedio de 50 kilos, vemos que ya la vicia, a los 80 centímetros, alcanza el testigo en los niveles de nitrógeno prácticamente, y también en el caso de el barbecho corto a 80 centímetros de profundidad. También en el caso del barbecho largo no hay diferencia significativa con respecto a la vicia del testigo largo, digamos, testigo del barbecho largo, lo cual nos está indicando que la vicia, con su fijación biológica de nitrógeno, puede llegar a igualar, que un poco se condice con los datos que presentó Vivito en cuanto a los rendimientos similares en maíz con el antecesor vicia y antecesor barbecho. El aporte de fijación biológica de nitrógeno se puede estar viendo acá en forma clara y precisa. Lo que nos está faltando acá, en el cultivo de cultivo de cobertura, es determinar cuánto de esa proporción de nitrógeno es fijado biológicamente, proveniente de la fijación biológica de nitrógeno, y cuánto es proveniente del suelo. Para eso necesitamos realizar algún tipo de análisis especial, que es N15, que es el nitrógeno justamente fijado del aire, que necesitamos determinarlo en planta, para poder saber, por el método de abundancia naturales, con respecto a una gramínea, cuánto más se está fijando una leguminosa, y ahí comparar con los cultivos de verano con diferentes antecesores. Pero bueno, esto es una segunda o tercera etapa de los trabajos. Aquí tenemos un ejemplo de rendimientos de soja sobre los diferentes barbechos, fin de agosto, mediado de agosto, fin de septiembre. Es de destacar en el caso de la vicia como antecesor de soja, rendimientos interesantes que no esperábamos, rendimientos de vicia en el barbecho largo, rendimientos de soja de hasta 6.000 kilos, y no caen demasiado, o sea que en el caso con antecesor vicia en soja vimos una respuesta interesante en el rendimiento de soja. Por ser el primer año todavía no podemos
elucubrar ninguna conclusión. Bueno, esto es un dato de nitratos disponibles que tuvimos, se puede decir, si quiere, disponibles residuales del nitrógeno, en el cultivo de trigo siguiente a los cultivos de verano, de trigo, maíz y girasol, que fueron a trigo, medidos al fin de macollaje, inicio de cañazón. Vemos que nuevamente el barbecho, como les había comentado, y es un barbecho convencional, continúa siendo, en el caso del barbecho largo, una acumulación de nitrógeno todavía interesante, pero digamos, no es menos importante el nivel de nitrógeno que tenemos ya en el cultivo de trigo, que por supuesto puede estar aprovechándose por el trigo de 130 kilos y 120 kilos en el caso de triticale. El triticale nosotros los estamos posicionando como un cultivo de cobertura interesante, con una relación carbono-nitrógeno menor que el resto de las gramíneas, y no estaría aportando nitrógeno, más nitrógeno, y un balance más equitativo entre lo que es carbono y nitrógeno. Fíjense los niveles de nitrógeno en el barbecho largo. Por supuesto que descienden un poco en el barbecho intermedio, pero prácticamente se igualan los tres tratamientos, tanto vicia, triticale como testigo, y en el barbecho más corto, en el caso de triticale, bueno, ya se ha consumido ese nitrógeno disponible que había, y la vicia continúa manteniendo 70 kilos de nitrógeno disponible en el barbecho corto que fue realizado entre el secado y los cultivos de verano, aún en el cultivo de trigo. Bueno, el ensayo del año 2019-2020, también en general la mayoría de los mismos cultivos de cobertura, las determinaciones, los indicadores son más o menos los mismos que les comenté en el ensayo anterior. La siembra fue realizada el 13 de marzo del 2019, en general la mayoría de los casos son realizadas entre el 13 y el 15 de marzo, las siembras de los cultivos de cobertura. La única fertilización que tienen son 50 kilos de fosfato diamónico a la siembra de todos los cultivos de cobertura, y después no se fertiliza más. Y en este caso, este año venía, digamos, con precipitaciones por debajo del promedio, por lo tanto se decidió realizar un solo secado en el 26 de septiembre. O sea que, la fecha de cultivos de renta fue en el 1 de noviembre, digamos, fue todo más adelantado porque tuvimos un déficit importante de precipitaciones en esta campaña 19-20. Los niveles de fósforo son normales para la zona, niveles de materia orgánica normal, y bueno, un poco la producción de materia seca, en las dos épocas que se tomaron. Acá tienen, digamos, el desarrollo tanto de los tréboles como de las gramíneas. El centeno es un cultivo de ciclo largo, don Emilio, pero realmente desocupa el lote, digamos, más temprano, porque deja de consumir agua antes, aún siendo un ciclo largo. Quiere decir que con un ciclo intermedio corto podríamos estar cortando ese bombeo de agua mucho antes y permitirnos una recarga más rápida. Y tenemos una producción de materia seca, en el caso de centeno, interesante, que ronda los 9.000 kilos de materia seca, con una alta relación carbono y nitrógeno, y un aporte de carbono interesante en aquellos lotes de bajos niveles de materia orgánica para los cultivos de verano. En el caso de avena menor, esa producción de materia seca, triticale vemos que supera un poco a la avena, pero no llega a ser el de centeno, con diferencias significativas mínimas. Avena más vicia, al incorporar la avena más vicia, las producciones de materia seca son menores, y en el caso del trébol rojo, como les decía, niveles en el segundo muestreo, segunda época, en septiembre, superiores a 4.000 kilos de materia seca, lo cual, en cuanto a producción de materia seca, lo hace interesante. No así en el caso del consumo del agua. Bueno, la vicia, como comentábamos recién con Ignacio y con De Vito, producción de materia seca que ronda los 3.000 kilos, en ese caso estaríamos en la línea de lo que está obteniendo en alcance. Como ven, en esta situación, la dotación hídrica en agua edáfica total, mucho menor que la campaña anterior. La línea amarilla nos está marcando el punto de marchitez permanente para estos suelos francos, y tenemos, en el caso del momento del secado de los cultivos de cobertura, niveles por debajo del PMP, en la mayoría de los casos, salvo en el caso del testigo, pero muy cerca del PMP, y ven que en el caso del trébol los niveles son los más bajos. Cuando vamos a los 37 días posteriores al secado, a realizar la siembra de los cultivos de verano, nos encontramos que la vicia ha recuperado, a pesar de que es un barbecho corto, 30-33 milímetros, y ha alcanzado por lo menos superar apenas el punto de marchitez permanente,
Lo mismo en el caso del centeno, lo cual el centeno, por ser una gramínea y haber consumido agua, pero tener una disminución, un corte de consumo de agua más temprano, nos permite una recarga de perfil que no deja de ser interesante al momento de sembrar el cultivo de verano. Los niveles de nitrógeno al momento de la siembra, de vuelta, el barbecho, digamos, como también fue, digamos, cuando se sembraron los cultivos de cobertura, fue hecho en convencional, el barbecho convencional tiene los mayores niveles de nitrato de la siembra, y los cultivos de cobertura no difieren ninguno en su dotación de niveles de nitrato, que digamos rondan los 50 a los 70 kilos de nitrógeno, también no es despreciable, pero bueno, marca una diferencia con respecto a nuestro testigo. En cuanto al uso consultivo, es un uso consultivo en un año seco, la mayoría de los cultivos consumieron bastante agua, por lo tanto la mayoría están bastante parejos en su consumo. En el caso de la eficiencia de barbecho, acá tenemos los diferentes cultivos de cobertura, en eficiencia de barbecho bastante positiva, fíjense el centeno, muy eficiente en su barbecho, digamos, desde 26 de septiembre a 1 de octubre, único barbecho, 37 días. Fíjese que el testigo, sin cultivo de cobertura, con 34 milímetros, contra el trébol rojo y la vicia y el centeno. En el caso de los barbechos, utilizamos aquí 3 longitudes de barbechos diferentes. Fíjense, el más corto, el que acompaña al secado de los cultivos de cobertura, uno intermedio de 180 días, que es desde la siembra de los cultivos de cobertura hasta el secado, y uno el más largo, que es desde la siembra de los cultivos de cobertura hasta el secado, hasta la siembra del cultivo de verano. Fíjense que los valores son mucho más bajos en los testigos, casi que rondan los 0 y quieren llegar a ser negativos, bueno, pero no lo son, está muy próximo a 0, igualándose con el caso de la avena. La avena sería el cultivo que más seco y con menor nivel de nitrógeno nos dejaría el perfil. El costo hídrico, bueno, un costo hídrico en un año seco, como era de esperar, entre 30 y 70 milímetros para todos los cultivos de cobertura. En el año 2020, 2021, el tercer ensayo, o sea, el último que tenemos, o tercera experiencia, con un ciclo de lluvias intermedio, pero también algo de faltante de agua en la primavera. Acá marco varias épocas, donde estoy marcando los milímetros desde preemergente hasta el momento de siembra del cultivo de cobertura, lo que consumieron los cultivos de cobertura, 422 milímetros hasta el secado, los milímetros desde el secado a la siembra del cultivo siguiente, y los milímetros acontecidos desde la siembra hasta floración, que consideramos periodo crítico, en este año, recuperado por un nivel de precipitación muy alto en la primera quincena de enero. En cuanto al agua edáfica total, de vuelta, digamos, la línea roja nos marca el punto de marchitez permanente, la línea azul nos está marcando el agua edáfica inicial que teníamos al inicio, cuando sembramos los cultivos de cobertura. Fíjense que los cambios fueron importantes, y tenemos, en este año tuvimos un primer secado que se realizó en el 3 de septiembre, que son las líneas verdes, con, digamos, estos niveles de agua edáfica en superficies, estos son valores medios, muy por encima del punto de marchitez permanente. El segundo secado, realizado, digamos, en fines de septiembre-octubre, ya los niveles un poco menores, pero, digamos, siguen siendo valores de agua útil, que es el agua útil sería toda la barra que está por encima de PMP, que ronda los 30, 40 y hasta 80% y 90% de agua útil en el segundo secado. Y bueno, y después la agua edáfica total al momento de la siembra. En la mayoría de los casos por encima del PMP, pero en el caso del trébol y en el caso de nabo, triticale y vicia, nos arrimamos bastante al punto de marchitez permanente, y en el caso de nabo también. Quiero destacar, en el caso del centeno, fíjense al momento de la siembra, niveles por encima de 150 milímetros de agua edáfica total, con más de un 50% de agua útil. Acá tenemos la biomasa aérea medida en las diferentes épocas, se midieron en 3 cortes, un corte de julio, un segundo corte de agosto y un tercer corte en septiembre, y un cuarto corte realizado en octubre. Fíjense que estos son los 3 primeros cortes, los primeros más bajos en función de materia seca, se incrementan en el segundo y tercer corte para lo que es avena, triticale, por ser las gramíneas, que mayor relación carbono-nitrógeno tiene mayor nivel de volumen de residuos, y en el caso de los nabos y la mezcla de nabo, vicia y triticale, en valores intermedios.
vicia y triticales sigue siendo valores buenos, de 5.000 kilos de materia seca. Y en el cuarto secado, que es donde medimos la producción de materia seca, trébol rojo y vicia, trébol rojo arrimándonos a los 3.000 kilos, que es la línea amarilla, la barra amarilla, y la vicia, la barra amarilla, que estamos superando un poquito los 3.000 kilos, llegando a los 3.500 kilos. Así que esto sería el panorama, digamos, de producción de materia seca, digamos, en los diferentes secados y los diferentes cortes. Se decidió hacer dos secados diferentes, porque los cultivos de nabo y los cultivos de centeno estaban ya en etapas avanzadas de crecimiento y ya era agronómicamente recomendada su secado. Acá ven el costo hídrico en el primer, digamos, en el primer secado, en septiembre, no sé si se alcanza a ver, 3 de septiembre la fecha. El mayor costo hídrico lo llevó el cultivo de nabo, perdón. En el caso del nabo, fíjese en el caso del centeno, un costo hídrico de 6 milímetros, lo que es negativo significa costo hídrico, que es la diferencia con respecto a la dotación hídrica que teníamos en el barbecho largo. Esto en el primer secado en septiembre. En el segundo secado el centeno recupera un poco, pero ya es positivo, digamos, ya con un barbecho desde el 3 de septiembre al 2 de octubre, porque fueron secados primero. En el caso del nabo recupera poco, pero recupera un poquito, ya por encima, valores positivos. Y en el caso de la vicia, estamos en valores de cero, o sea, prácticamente no tenemos costo hídrico con el cultivo de vicia cuando fue secado en el 2 de octubre. Los niveles de nitratos disponibles en la siembra, en el testigo, alrededor de 90 kilos, pero no difieren grandemente de lo que es vicia, centeno y vicia triticales, disminuyendo a partir de lo que es trébol rojo hasta llegar a nabo, triticale y vicia. Acá quiero aclarar que las densidades de nabo, triticale y vicia eran bastante elevadas en el caso del nabo, 5 kilos de nabo y hubo 10 a 15 kilos de triticale y vicia, lo cual hizo de que hubiera una alta proporción de nabo con un ciclo que terminó muy temprano. Otras determinaciones que hicimos al momento de la siembra, con el licenciado Gonzalo Arroqui y el ingeniero Darío Morris, que colaboraron en este trabajo, tenemos armado en la agencia un infiltrómetro casero hecho con 4 botellas de Coca-Cola, testeados con el protocolo siguen el protocolo de construcción de anillos simples, pero como los acrílicos que normalmente se utilizan son un poco costosos, utilizamos botellas de Coca-Cola, pero los anillos son de las dimensiones que marca el protocolo. Fíjense, medimos acá compactación y medimos infiltración. Compactación en megapascales, kilogramos por centímetro cuadrado. En el caso del barbecho, vicia más triticales. En el caso de vicia, nabo más vicia más triticales. Tuvimos 2 profundidades, de 0 a 10 y de 10 a 20. Acá vemos que realmente los valores por debajo de 1 megapascal, en el caso de todos los tratamientos, en el caso de 0 a 10, lo cual no compromete para nada los cultivos siguientes. En el caso de 10 a 20 encontramos un nivel de compactación ya más elevado, en el caso del testigo barbecho, comúnmente utilizado por los productores. No llega todavía, no es todavía un valor comprometedor. Para que esto comprometa los cultivos de verano tiene que estar en los valores de unos 4, unos 5, unos 6, pero en los otros cultivos de cobertura, como son vicia más triticales, vicia y nabo, vemos valores, otra vez, superiores de 0 a 10, pero siempre inferiores a 1, lo cual tampoco son preocupantes para el desarrollo normal radicular de los cultivos siguientes de verano. En especial el girasol, que es el más sensible a la compactación. En el caso de infiltración, trabajamos con el modelo Orton, con el, modificado por Maximiliano Eiza, investigador de suelo de la Experimental Balcarce y de Castelar, y trabajado con la doctora Romina Fernández, el ingeniero Alberto Quiroga. Tomamos 4 tratamientos, teníamos 9 tratamientos, pero elegimos el testigo y 3 tratamientos que consideramos que eran más contrastantes. Fíjense que esto es la infiltración de agua en 1 hora, en 60 minutos. En el caso de la vicia más triticale logramos 70 milímetros. En caso de vicia, que es el mayor, llegamos a casi 110 milímetros. Nabo más vicia más triticale, hubo una infiltración superior al testigo, pero no alcanza de ninguna manera la de vicia ni la de vicia más triticale. Y observen el valor del testigo realmente mucho más bajo.
Quiero aclarar que estos datos son preliminares, son los primeros datos que tomamos, digamos, en infiltración en este set de ensayos que llevamos en el criadero, pero están marcando de alguna manera una tendencia y veremos que en los futuros ensayos esto se pueda confirmar. Acá tenemos resultados realizados por el ingeniero Darío Morris y el licenciado Gonzalo Arroqui en un campo de productor, donde tomaron 2 lotes, un lote con vicia de 1 año, el primer año, y un testigo barbecho largo, comúnmente de nuestra región, en nuestra zona. La mayor parte de los barbechos largos son de trigos que van a cultivo de verano, y donde queda un barbecho largo importante que puede llegar en algunos casos hasta 300 días sin prácticamente ningún cultivo. Los niveles de fósforo son, digamos, si se quiere, normales, por encima de 12 partes por millón. No hay mucha diferencia en cuanto a eso. Análisis de suelo realizado el 5 de octubre. La textura marca un suelo franco a franco arenoso y suelo franco, con niveles de limo más arcilla de alrededor del 45, 50, 55%. Materia seca, en el caso de la vicia, se midió, se evaluó a 4.200 kilos de materia seca contra el testigo, que es el residuo que queda del cultivo de invierno, en este caso trigo, de cerca de los 3.000 kilos de materia seca. Se midió agua útil a 80 centímetros de profundidad el 5 de octubre y el 16 de noviembre. El 5 de octubre es el momento de secado y el 16 de noviembre el momento de la siembra del cultivo de verano. Niveles de agua útil importantes, digamos que van desde 78 hasta 96% en el caso del momento de secado. Fíjese que al momento de secado el agua útil realmente valores importantes, ¿no? Infiltración también se midió por el modelo Thornton, utilizando el mismo infiltrómetro de anillos simples, y tuvieron una diferencia de infiltración interesante a favor de la vicia de 168 milímetros contra una infiltración de 72,7 milímetros en el caso del barbecho. No olvidemos que estos barbechos, digamos, vienen siendo transitados por maquinaria, si bien no tienen pisoteo animal, y en el caso de la vicia viene de antecesores de ryegrasses. Hay otros cultivos de invierno que ya pueden haber ido, digamos, si se quiere, aflojando un poco el suelo de la compactación lógica presentada después de muchos años de agricultura, que genera una infiltración baja y hace de que en lluvias torrenciales ese agua corra hacia, cuando hay pendientes, porque en esta región tenemos 2 a 3% de pendiente, esa pendiente haga de que el agua corra a los caminos y tengamos problemas de negamiento en caminos, y un porcentaje importante que puede llegar a un 40, 50, 60% de agua en lluvias torrenciales, comúnmente en la sierra, no la podamos aprovechar. Sumado a eso, la evapotranspiración y la pérdida de agua por evaporación en los meses de verano en nuestra región hacen bastante ineficiente a los barbechos. Como final, comentarles de que los trabajos fueron publicados en la revista de la Facultad de Agronomía y Veterinarias de Esperanza, de la Universidad Nacional del Litoral, con el equipo de trabajo de la agencia, incorporados toda la gente que ha participado, la gente del cencerro, y también en estos 2 años, en el Congreso de Suelos de Corrientes, que se realizó en octubre, se presentaron 2 trabajos más. Así que bueno, tenemos el 4º ensayo en andamiento, en conducción. Todavía no tenemos las determinaciones de cultivo de verano, están siendo procesadas, molidas, y vamos a determinar nitrógeno total en planta, tanto en soja, girasol y maíz, y también en grano para poder ver, digamos, la parte de calidad. Lo mismo en el análisis de calidad de los cultivos de cobertura, ya las muestras fueron procesadas y enviadas a España para la determinación, junto con la Universidad de La Coruña, del nitrógeno 15, nitrógeno biológicamente fijado, universidad de paso con la cual estamos trabajando y el INTA tiene un convenio de cooperación técnica. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, esto es todo, y seguiremos adelante con las pruebas y los ensayos. Así que bueno, quedo abierto para las preguntas que me quieran realizar. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la presentación, a vos y todo el equipo, que hemos encontrado una forma de trabajo en conjunto muy buena para sacar de jugo y generar información muy buena del desempeño no solo de los cultivos de cobertura con respecto al rendimiento del cultivo de verano, que es lo que más medimos, sino también qué sucede con sus proyecciones de biomasa, el uso del agua, eficiencia de barbecho, parámetros del suelo que creo que nos dan un empuje muy grande, y uno viendo resultados y cosas que se empiezan a repetir, cuando realmente la información que se genera empieza a ser consistente. Hay una consulta sobre cuál es el indicador para medir el nitrógeno residual en el cultivo de invierno siguiente,
luego de cobertura soja, ¿en planta o en el suelo? ¿El potencial de mineralización del nitrógeno puede ser un indicador de suelo? A ver, hay varias partes en la pregunta. ¿Cuál es el indicador para medir nitrógeno residual? Hoy por hoy lo que nosotros tenemos es la medición tradicional de nitrógeno disponible en el suelo, que es el dato que yo presenté. ¿Cuánto nitrógeno total disponible tenemos en el suelo a una profundidad de 0,60 o 0,80 centímetros? Ahora, luego del cultivo de cobertura en el cultivo de soja, lo que tenemos es otros indicadores en planta, que es lo que yo acabo de comentar, que es el nitrógeno en planta, tanto sea en el cultivo de cobertura como en el cultivo siguiente, soja o girasol o maíz, para poder determinar, en el caso del cultivo de cobertura, cuánto de ese nitrógeno, que lo comentó un poco Divito también al principio de su charla, es proveniente de la fijación biológica de nitrógeno y cuánto del suelo. Para eso necesitamos el indicador nitrógeno disponible en el suelo, nitrógeno de nitratos, y el indicador nitrógeno 15 en planta. Lo mismo en los cultivos de verano. Estamos ahora, por ejemplo, analizando en el caso de girasol, en planta, cuánto de ese nitrógeno que tiene la planta al periodo crítico, momento crítico, tanto girasol, soja de maíz, es proveniente de la fijación biológica de nitrógeno y cuánto es proveniente del suelo. Esos trabajos todavía no están finalizados, pero son otros indicadores también que pueden ser tranquilamente utilizados y mucho más finos también, ¿no? Y en cuanto a la mineralización del nitrógeno, por supuesto, NAN, nitrógeno mineralizable, es otro indicador interesante, es mucho más rápido para poder determinarlo al NAN, y es un indicador que tiene una alta correlación con el otro indicador, que es materia orgánica particulada. Para los que están en investigación, conocen lo que es la materia orgánica particulada, es aquella materia orgánica joven que tiene nitrógeno disponible rápidamente por las plantas, a diferencia del nitrógeno viejo o recalcitrante o más mineralizado, que es más difícil y que prácticamente no se puede aprovechar. Ese es otro indicador que tiene una alta correlación con nitrógeno mineralizable. Por lo tanto, el nitrógeno anaeróbico, nitrógeno mineralizable, es otro indicador importante que lo estamos también utilizando o lo vamos a utilizar más intensivamente. No sé si esta es la pregunta porque tiene varias partes. Creo que también con las coberturas comienza una dinámica diferente de nutrientes, no solo lo que está en el Correcto, suelo, sino que va la fracción de la materia orgánica y después cuánto está en el correcto. residuo. ¿Y Bueno, en el cuándo? caso de, sí, perfecto. En el caso de la vicia, nosotros tenemos determinado, ya con el doctor Juan Galantini, digamos, en 1 o 2 años de vicia, niveles de materia orgánica particulada jóvenes que se incrementaron con antecesor vicia. De hecho, con los residuos del antecesor vicia. O sea que no solamente estamos mejorando el nivel de nitrógeno en el suelo, sino que también favorecemos la actividad microbiana que nos permiten un aporte de carbono rápidamente aprovechable por las plantas en el caso de la vicia como antecesor. Esto no solo lo determinamos nosotros, bueno, en mi tesis de doctorado con Juan Galantini en la Universidad del Sur, sino que también hay trabajos internacionales que marcan este beneficio extra de los residuos de vicia con una relación que con nitrógeno baja, ¿no? Excelente, Eduardo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, avanzamos con la última presentación.